Y ahora vamos a pasar a una segunda, ahora ya que se han escuchado ellos y que pueden hacer que la conversación esté entretejida entre cada uno, pues disponen de otros 7 minutos de intervención, pues para completar, añadir, conectar con algo de lo que han oído de nosotros, ¿eh? Entonces, Miguel, otros minutos de 7 minutos. Vamos a ver, hay tantas cosas que ya han surgido. Respecto de tu intervención, yo diría, claro, el problema con la religión es que aunque tengamos múltiples identidades, la que verdaderamente nos integra del todo es la religiosa. Entonces no podemos jugar con ella como podemos jugar con cualquier otro orden cultural. De ahí que sea tan importante tratar la religión, no sé cómo decirlo, trágicamente desde luego, no como una solución que aporta inmediatas respuestas a cualquier problema, pues es una ambigüedad tremenda. Ya hace muchos años yo empecé a tratar este problema diciendo, cuando a un hombre lo hacen religioso o él se hace religioso por una conversión prematura, obtiene una cantidad tal de respuestas que sus preguntas quedan ahogadas, y eso puede ser fatal. Es decir, hay que tener la paciencia de que las preguntas estén abiertas. Eso es más bien una sociedad propiamente democrática, no trágica, sino abierta quizá a la trascendencia del amor cristiano o las respuestas cervantinas, ¿no? Y por tanto, claro, el verdadero gran problema es qué clase de identidad hay antes de adquirir la plena identidad religiosa que nos pueda culturalmente formar para que estemos dispuestos a vivir en la verdad, no de maneras dictatoriales, feroces, ¿no? Porque si no, siempre tendremos un factor extremadamente complicado. Quien quiere criticar algo radicalmente necesita un punto de vista absoluto. Si ese punto de vista absoluto no es la bondad, entonces estamos perdidos. Pero incluso si es la bondad, no puede tomar los tintes que en Torquemada o en cualquier juez religioso puede siempre tomar la verdad. Bueno, incluso podríamos traer esta cuestión, es un poco peligroso, pero traerla al debate inmediato. Ahora mismo, por ejemplo, desde hace 15 días, todavía se ha encarnizado la cuestión, hay una resistencia a las cosas nuevas que ha dicho el actual Papa, extraordinariamente grave, gravísima, de una formidable violencia soterrada. Este sería un tema que podríamos también sacar, porque supone mucho respecto de lo que nuestra sociedad aparentemente culta tiene por debajo de su formación religiosa. De modo que ahí es donde veo yo más problema a lo que tú decías. Y en cuanto, como supongo que tengo que tener una relación un poco crítica por respecto de lo que decías tú, yo diría, bueno, no, vivir es mucho más importante que cómo se relata la vida. Lo que pasa es que el relato de nuestra auténtica vida se hace en la eternidad, o se inscribe en el libro de la vida de Dios. Si no, lo que nosotros u otros relatemos sobre nosotros mismos siempre tendrá un componente de hermoseamiento, también quizá de falta de descender a la profundidad de nuestras bondades, porque somos normalmente más capaces de ver lo mal que hacemos que lo bueno que hacemos. Y si no, ya tenemos a la gente alrededor para que nos señale. Es buenísimo tener estupendos enemigos porque hay una sagacidad sobre tus problemas enorme, ¿no? Pero también no somos capaces de saber hasta qué profundidad llegan los bienes que hemos hecho, porque están inscritos realmente en la eternidad. Es decir, que tenemos que ver siempre la vida con su trasfondo de misterio que arraiga más allá del tiempo, más allá de la historia. Y eso es quizá el punto más conflictivo, porque yo creo que eso no se hace solo religiosamente, se hace ya también simplemente pensando, si se quiere, literaria, filosóficamente, cualquier término que le demos a la palabra pensamiento, cualquier adjetivo, será malo. Y quiero también aclarar que cuando me he referido a razón, como yo, en fin, estoy en la tradición fenomenológica, no me refiero a razón sino para significar estancia en la verdad, una manera de estar diferenciando lo auténtico de lo inauténtico, tanto si se trata de valores como de emociones, como de proposiciones, como de no simplemente contar, medir, pesar, sino un uso mucho más amplio de ese término, que es algo realmente imprescindible y que nuestra sociedad todavía se resiste a admitir, y aquí en España, claro, tenemos también
estas expresiones muy duras de nuestra tradición, hermosa por lo demás, ¿no? Es que el entendimiento mata. Bueno, cosas que hemos leído en Don Miguel de Unamuno, a quien yo respeto infinitamente, pero que me parece que en muchos casos mete la pata gravemente o cae en contradicciones muy profundas, ¿no? La razón todo lo mata, el entendimiento solo ama la estabilidad, la vida queda completamente fuera. Hay que tener mucho cuidado con esas expresiones porque el irracionalismo sería siempre la peor fórmula que podemos emplear en cualquier debate cultural o en nuestra propia formación. La tendencia al irracionalismo me parece un problema gravísimo, y cierto que todos tenemos entre zánatos, ¿no? La presión de las cosas, nadie tiene suficiente tiempo para poder pensar hasta el final cuáles son las consecuencias, los motivos de su acción. Necesita siempre disparar la acción con este elemento de crueldad, de oscuridad, que efectivamente desde la tragedia griega hace pensar que, claro, el hombre está en manos de dioses que son incompatibles, ¿no? Siempre a los alumnos, porque explico filosofía griega en la universidad, pues bueno, vean ustedes la tragedia de Hipólito, ¿no? Es que es amigo de Ártemis, pero tiene que rendir también culto a Afrodita. No se puede. Entonces, entre la espada y la pared. Entonces, necesariamente tiene que cumplir. Esos factores están presentes, pero no nos podemos acobardar ante la necesidad de pasar a través de lo razonable, como queráis llamarlo, de la profunda reflexión sobre lo que es verdadero, todos los factores que tenemos que integrar necesariamente en una última identidad que es, bueno, religiosa se puede decir quizá, y que entonces comporta ciertamente que quien haya construido su identidad desde factores puramente ideológicos, sociales, dejándose llevar por la masa, por lo que entonces, bueno, pues se expresa muy fácil de la violencia y necesita, como estamos viendo en nuestra sociedad, pues si no le damos a nadie una identidad cultural muy potente, entonces en el momento en que empieza a conocer una religión que lo que promueve es nada menos que una rebelión contra el imperio mundial y la mundialización tiránica, pues vamos a la semana o a las 2 horas, ¿no? Ya se ha ido, ya ha tomado un tren, un avión para Siria, y evidentemente vive muchísimo más feliz teniendo una misión muy clara en la vida que encima es destructiva, pero a la vez es esperanzadora, pero a la vez, bueno, es de un peligro supremo eso, y no vamos a poder erradicarlo nada fácilmente. Bueno, algo así para empezar. Muchas gracias. Jaume, si quiere completar algo. Bueno, es que habría cantidad de cosas, no para completar lo mío, sino para comentar todo lo que se está diciendo, que además me parece precioso. Bueno, lo primero que pensaba con la intervención de José Luis, pensaba, tal como lo has explicado ya desde el principio, estabas introduciendo belleza aquí, en una temática donde estábamos hablando de violencia. Y entonces pensaba que quizás es la belleza el camino para superar la violencia. La belleza nos hace salir de esa espiral, ¿no? Podríamos entrar en esa espiral de violencia, ¿eh? La belleza, la bondad, ¿eh? y por tanto, digamos, cualquier verdad religiosa, para mí solamente es verdad en la medida que integra la bondad e integra la belleza. Empezabas diciendo que estábamos en familia, pues como un comedor, y entonces ya se me iba la imaginación al banquete de Sócrates, ¿eh? También era una mesa, un comedor, donde ahí se estaba pues para hablar, en realidad para comer la sabiduría que iba a salir de la boca de los contertulios que iban a hablar precisamente de la belleza, hacer cada uno de ellos un elogio de esta belleza. Has hablado de los 400 años de Shakespeare, de Cervantes. Bueno, también acabamos de celebrar los 700 de Ramon Llull, de la muerte de Ramon Llull, que escribió precisamente ese libro del Gentil y los tres sabios, que significa pues uno de los primeros momentos en los cuales un pensador cristiano condena las cruzadas y propone otra relación con la otra orilla. Aparte de San Francisco de Asís, en el cual él también bebe de esa tradición franciscana, pero una relación diferente con la otra orilla, que es dialogar. Dialogar
a partir de la razón, porque, claro, si vemos que el libro es El gentil y los tres sabios son tres sabios de las tres religiones mayoritarias, ¿no? del entorno mediterráneo. El gentil representa precisamente esa razón, ese filósofo, de alguna manera, que les pregunta a cada uno, en cierta medida, por la racionalidad de las diversas creencias religiosas de cada uno de ellos. Y es precisamente la razón la que les reúne, y quizás por eso, esa razón, y en eso pues ya empalmo con Miguel, esa razón que cuando las religiones se viven desde la razón, podemos esperar que no reaccionarán de manera violenta, ¿no? Bueno, la cuestión que me planteaba respecto a de que las religiones ciertamente estructuran la vida casi por esencia de la propia religión y otros elementos no. Eso es verdad, lo que pasa es que cuando vemos que caen las religiones en Occidente, vemos que emergen otras realidades identitarias que toman el lugar de la religión y que la gente da la vida por cosas que no son religiosas, pero se la toman prácticamente como religiosas. E incluso con formalidades religiosas, Si vemos cuando un equipo gana la liga, pues vemos toda la liturgia religiosa que se representa, ¿verdad? O sea, pues en Barcelona, en fin, y aquí también, en Neptuno, y en fin, ¿no? No sé, y donde sea, ¿no? Y las Cibeles, digamos, las Cibeles, bueno, es que yo lo sigo, pero un poco, En las Cibeles y donde sea. Bueno, cuando uno gana, pues hay toda una representación pseudo-religiosa, con cánticos y con cosas que se han de hacer igual. Y se han de repetir casi como si fuese un culto religioso, y a base de repetir llegan a adquirir la categoría de sagrado. Bien. Pero eso es verdad, digamos, pero bueno, es verdad que la religión tiene un componente mucho más riesgoso, digamos, para ser tomado como absoluto. Y entonces en ese momento la religión debe recordar siempre que la religión intenta religarse con Dios absoluto, y que el absoluto es Dios y no uno mismo. Y si realmente tiene fe en Dios con el absoluto y quiere religarse con este Dios absoluto, debe permitir mantener a ese Dios precisamente como absoluto y como infinito. Y que si el hombre se cree que domina este absoluto, entonces a Dios, ese Dios deja de ser Dios. En eso hay religiones que son iconoclastas, por ejemplo la tradición islámica, que es iconoclasta en cuanto a las representaciones visuales, físicas, las estatuas también, etc. Pero el problema a veces es, sobre todo con el yihadismo, es que deberían ser iconoclastas respecto a la idea que se hacen de Dios. Y en eso deberíamos estar todas las religiones, no simplemente destruir imágenes, quizá no hay que destruirlas, sino tomarlas en su justo valor, pero sobre todo ser muy cauteloso para ir rompiendo esas imágenes falsas de Dios. O como mismo, incluso las imágenes que son verdaderas, pero en cuanto limitadas, si son absolutizadas, acaban siendo falsas por lo que les falta. En ese sentido, yo cuando leí a Gregorio de Nisa, la vida de Moisés, aquello me apasionó. ¿Por qué? Porque Gregorio de Nisa parte precisamente de esto diciendo que precisamente si Dios es un absoluto, la visión beatífica no puede ser una visión estática. Y por eso la ascensión es eterna. El cielo no es un lugar estático, sino una perpetua ascensión. Porque si nos encontramos con el Dios que es infinito, la ascensión tiene que ser infinita. Teníamos mucha más. Es una pena tener que cortar, porque es apasionante. Sobre el tema de la esencia de la religión, después de... Bueno, vamos a dar la palabra a José Luis. A mí ahora yo digo que en 7 minutos esto puede ser.
Porque yo voy a hablar de dos palabras que habéis dicho que me han interesado mucho. Digo que voy a hablar de dos palabras que han dicho que me han interesado. El tema es que tenemos que hablar de las palabras. Esto es como los escritores, técnicas. Y a mí cuando he dado clases, me he dado escritores, he escrito manuales y tal, todo el mundo viene a decirme lo que lleva dentro del alma y es que da igual. Es que yo tengo mucha sensibilidad, es que da igual. Los actores vienen a explicarme llorando y con la cara roja, los artistas que son, lo geniales que son, lo que llevan dentro de su espíritu, y es que da igual. Es que lo que importa es lo que luego son capaces, los materiales que son capaces de manejar. Nada más. Un escritor es escritor si maneja palabras. Lo demás, lo que sienta o lo que no sienta, es su intimidad. Y es que el traslado de su intimidad a los demás es únicamente descaro. Cuando viene a decir, yo siento mucho, es que es un descarado, porque a mí qué me importa lo que tú sientes. Es que yo llevo la música en mi alma, toca el violín. Y cuando toca el violín veo si la llevas o no. O sea, mira, no me sale, pero la llevo. Pues sí, vale, todo el mundo lleva la música en su alma, pero unos tocan el violín y otros no. Y generalmente, además, los que tocan el violín ni la llevan en el alma. La llevan en los dedos y en la cabeza y en su estructura, con lo cual es un lío. Y vamos otra vez a las palabras. ¿Qué quiero decir con las palabras? Juan Ramón Jiménez, otro amigo, decía, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, porque para eso vale la inteligencia. Vamos a las cosas, los que amamos las cosas, los que deseamos las cosas, porque si nos perdemos en las intenciones y tal, nos volvemos locos. No porque no las haya en el fondo de los corazones de los hombres, no porque no haya deseos, misterio, intenciones, sino porque no son traducibles nada más que por medio de las palabras. Es como el que dice que te quiere mucho, o lo ves o no lo ves. Lo dice, en el fondo la quería mucho, en el fondo, pero por arriba no, o sea, de verdad que en el fondo da igual, que lo que importa es lo que se expresa, lo que se comunica, lo que se pone en términos. Y al ponerlo en términos, vamos a la gran contradicción de Montaigne o de todos los... Vamos a Montaigne porque es la primera frase que me ha aparecido en la cabeza, porque es elemental, que tampoco es de él, pero él la explica muy bien. Solo somos, al manejar las palabras, intérpretes de interpretaciones. O sea, que solo podemos expresarnos con las palabras, y al hacerlo tenemos que tener la maldita prudencia de recordar que solo estamos interpretando interpretaciones. Agárrate. Solo estamos manejando elementos culturales que otros han dejado estructurados antes en medio de palabras. Luego tenemos que tener la humildad de, al traducir en palabras, que es lo único que podemos hacer, una complejidad de sensaciones, misterios, neuronas, lo hacemos en palabras, y al hacerlo lo hacemos condicionado porque somos intérpretes de interpretaciones. El que va a tirar tiros y el que es doctor en teología está preso de que está interpretando interpretaciones que tiene dentro de su corazón y de su mente, y es inevitable. ¿Qué va a interpretar? Lo que tiene dentro. Eso que decía Shakespeare, la pluma o la boca es la lengua del alma. Cuáles fueran los conceptos que en ellos se engendraron, así serán los escritos, dice Cervantes. Escribimos según lo que hemos sembrado. Lo que no hemos sembrado no lo vamos a escribir. Hablamos de lo que hemos sembrado. De lo que no hemos sembrado no podemos hablar. Bueno, metemos las palabras y luego las sacamos. Y entonces han aparecido dos palabras, y vamos a hablar de las dos palabras, que son dos palabras interesantísimas. Todas han sido, pero hay que elegirlos. Una, irracionalidad, y otra, belleza. Es curioso que has dicho que hay que ir a lo racional y no a lo irracional, y yo te voy a poner un ejemplo que te va a interesar, y seguro que a ustedes. Yo, por ser artista y literato y tal, soy un hombre puente, y participo de congresos culturales y arte en todos los niveles de la sociedad. Es decir, cuando la extrema izquierda hace un congreso me llaman, cuando los presos peligrosos de las cárceles de Soto del Real quieren hablar de esto a su nivel, como han visto a la estanquera de Vallecas y bajarse al Moro, creen que soy de los suyos y me llaman. No, perdónenme que les cuento una anécdota. Uno de los presos más peligrosos de una cárcel que nunca había escuchado a nadie, me dijo el director, ha venido hasta el más peligroso, yo creo, porque ha visto la película de la estanquera y cree que usted es un kinky, cuando le vea no le va.
y me escuchó todo el tiempo, y el hombre le gustó tanto que luego, la segunda vez que fui a dar otra clase me regaló esta carpeta que había hecho en trabajos manuales, y la llevo por todos los sitios donde hablo de mi vida desde hace 10 años para recordar que no soy mucho más que ese preso. O sea, yo llevo la carpeta que me ha dado el preso y dentro unas hojas que he escrito. No sé si comprenden ustedes. Bueno, vamos a las palabras. Cuando he estado hace poco en Valencia en un congreso Cultura, Comunicación y Sociedad organizado por todas las fuerzas de izquierdas de España, y el más moderado era Gabilondo, el profesor de filosofía de la Universidad Complutense, que es uno de los grandes jefes del PSOE y el jefe oficial del pensamiento del PSOE. A partir de él, profesor de filosofía, muy experto en Platón, lógicamente, porque es un racionalista, y él es muy defensor de Platón, y los que había a su alrededor eran mucho más extremistas. Yo era entonces el representante contrario de lo que soy yo, o sea, porque en el sitio donde estás, allí les hubiera parecido todo lo que ha dicho usted absolutamente irracional. Todo tu discurso te va a hablar de tú. Tú has dicho hoy que hay que ser racionales, y yo pienso, si esto que ha dicho lo hubiera dicho en Valencia, lo hubieran quemado vivo por irracional, porque precisamente lo que defendían allí, la irracionalidad absoluta de todo lo que no sea razonablemente demostrable científicamente desde la izquierda radical. Todo tu pensamiento, que está lleno de presupuestos ideológicos, de prejuicios culturales heredados, bien heredados, y de un afincamiento en tu corazón de verdades en las que crees, les hubiera parecido a ellos no irracional, brujería. Con lo cual, la palabra irracional la colocamos según el perfil que estemos, y ahí vamos, cada uno coloca la palabra irracional en un territorio. Y nos tenemos que mover con un terreno, curiosamente es verdad, porque estabas diciendo, de verdad, y estoy seguro que puedes, claro, lo puedes justificar con mucho pensamiento filosófico, que existe lo que has dicho, porque eres filósofo y sabes muy bien que lo puedes justificar, y él puede justificar lo contrario. Vamos al otro término, belleza, y ahí unimos Platón y tal, belleza. La belleza no es solo belleza, es también racionalidad o irracionalidad según quien le pille, porque es algo más, es una aplicación del mundo. La belleza también es una forma de explicar el misterio. No es solo para agradar y para poner flores y que estén bonitas las casas y bonitos los paisajes y hacer óperas y tal. Es para explicar el pathos, la sensibilidad, el contacto del hombre con el misterio. Se puede explicar de muchas maneras, pero también mediante el arte. Cuando Platón decreta la muerte de la belleza, de la poesía, de los poetas, lo hace por determinadas razones que la historia de la cultura ha pagado un precio altísimo. Pero entonces la filosofía y el pensamiento desde entonces se dividen en tres grandes ramas. En tres, no en dos. La materialista, la religiosa y la estética. Y a partir de ahí tenemos que situarnos que la belleza, la fantasía y la comunicación por medio del arte es una forma importantísima de la historia de la humanidad, porque si no las pirámides de Egipto, Velázquez, Beethoven, tenemos que meterlo o en la religiosidad o en la materialidad, y no, hay un tercer camino, hay una tercera respuesta al hecho de vivir, al misterio de vivir, que es el arte, que a veces se va a un territorio y que a veces se va a otro y que expresa muchas cosas ocultas de nuestro escondido alma y nuestro escondido corazón. Por eso la belleza es mucho más que belleza. Por eso yo cuando hablaba a veces de palabras y a veces de metáforas, porque cuando hablamos de metáfora, la metáfora es una creencia también, casi religiosa, la que tienen los artistas. Creemos en la metáfora, lo cual es una aberración para un religioso, pero es una creencia, como creen el del fútbol, el del golf. Y creemos que una de las cosas que puede cambiar al ser humano precisamente es la belleza, precisamente es una dimensión del pathos, de la sensibilidad, de la comprensión de una vida como una cosa mucho más amplia, no siempre racional, porque en nombre de la razón es en la que se han cometido atrocidades. Todos los tribunales han ejecutado a sus víctimas en nombre de una razón, de su razón. Hay que darse cuenta que el esfuerzo principal de las patologías, y ahí entramos ya en la psicología, todo ser que tiene una patología, y la tenemos casi todos a diferentes niveles, su gran esfuerzo es convertir su realidad en la realidad, y lo realiza por medio de la razón.
Todo el que viene a imponerte su razón está imponiéndote su patología de intentar convertir su realidad en la realidad. Y claro, la realidad es de una complejidad aterradora. Ya sé yo que puedes decirme, puede ser todo lo compleja que quieras. Yo tengo mi órfalo, mi centro del mundo, mi punto desde el cual emana mi sentido de la vida. Pero es que otros tienen otros. Y aceptar que otros tienen otros es durísimo. Aceptar ese otro de los demás. Bueno, eso el arte lo hace con una facilidad pasmosa. La razón y las religiones con mucha menos facilidad, normalmente. Ya me he ido muy lejos, para no me caigas en los 2 minutos. Hemos abierto muchas vías, seguro hay que interesantes. Muchísimas gracias. Ya pasamos al momento en el que, porque yo creo que la sala también está esperando poder entrar en conversación. ¿Tiene la palabra? Hola, bueno, yo creo que se me escucha, ¿no? Quizás. Sí. Mi pregunta es para el profesor Miguel García Baró, pero por supuesto pues la hago extensiva a los otros 2 ponentes y a cualquier persona que se sienta interpelado o interpelada. Dando por hecho un montón de cosas con las que estoy de acuerdo, que la identidad religiosa es múltiple y diversa, que no solo que hay muchos credos, sino que además hay maneras completamente diferentes de ser creyente, incluso en el mismo contexto cultural o en el mismo credo, y dando por hecho que quizá no tenemos un concepto de religión completamente definido, porque habría que incluir no solo las grandes religiones del libro, las religiones monoteístas, sino religiones orientales, animismo y politeísmo que todavía existe en nuestro mundo, de algunas sociedades, de algunas tribus perdidas. Entonces, dando todo eso por hecho y entendiendo y aceptando lo que dices, que quizá la esencia de la religión es intentar vivir de una forma en la que el amor absoluto sea la pieza que da sentido a todo lo demás y que no nos deberían interesar el resto de formas que quieran llamarse religión, pero que no tengan esto de una manera o de otra, conceptualmente o no. Dando por hecho todo eso, mi pregunta es, incluso si para mí la esencia de la vida es el encuentro con el amor absoluto, ¿no entraña eso un cierto punto de violencia? Me explico, desde el punto en el que para mí eso es la verdad, y el estar en esa verdad ya me sitúa en una perspectiva en la que el ateo o el que es creyente de otro credo está equivocado, porque no está en la verdad. Incluso si mi verdad es que debo amarlo radicalmente y de manera absoluta, al sentir yo eso como la verdad, y por eso creo en eso, porque es la verdad revelada o la verdad encontrada, no estoy ya dando por hecho que el otro, que el que no cree en eso está equivocado, y eso ya entraña una violencia, y quizás de ahí luego vienen todo lo demás que llega hasta incluso al yihadismo, ¿no? Quiero decir que incluso creer en el amor absoluto no puede ser una forma de violencia, porque no estoy aceptando que el otro no tenga por qué creer en eso, porque si es la verdad, todos deberían agacharse ante esa verdad, ¿no? Y entonces, si no, ¿qué es creer? Creer es sentir que esa es la verdad, ¿no? No sé si a lo mejor me he explicado. Hay una ironía socrática de Jesús de Nazaret. Bueno, en realidad está en la primera carta de San Juan, pero yo quisiera pensar que es Jesús mismo el que hace un auténtico juego socrático, ¿no? ¿Cómo vas a amar a Dios a quien no ves si no amas al prójimo a quien ves? Respuesta: facilísimo, facilísimo. Infinitamente más fácil es amar a Dios a quien no se ve que al prójimo a quien se ve. Luego, para podernos entender bien sobre esta cuestión, como sobre las que ahora suscitaba José Luis, con que aparentemente no puedo estar de acuerdo más que en un 20%, pero en el fondo seguramente la cosa sería distinta si pudiéramos expresarnos del todo, es porque hay que ir descubriendo precisamente, no tanto en el relato de la propia vida como en su extraña realidad que hay que relatar, pero que también se dice, como él mismo ha reconocido, no solo con palabras, con gestos, con actitudes, con silencios, con oraciones secretas. Hay que ir descubriendo que si lo que nos incita racionalmente a pensar es, por ejemplo, el hecho de tener que morirnos, y por tanto tener poco tiempo, tener que hacer las cosas deprisa, hacerlas mal por eso mismo, porque hay que hacerlas deprisa, si ese es nuestro primer pensamiento, el primer misterio de nuestra vida, el segundo es precisamente el amor. Una persona no es madura
no es madura, vamos, aunque sea de extrema derecha o de extrema izquierda, me da igual, no es madura. Si sigue pensando a sus 70 años que el problema de problemas es la muerte propia, y aún no ha descubierto que es infinitamente más importante el prójimo, que se puede y se debe dar la vida por algunas cosas antes que dañar al prójimo, en determinadas circunstancias, aunque uno no lo haga, pero si uno no ha descubierto eso, está en una inmadurez tremenda. Entonces, como decía Simone Weil, bueno, tú puedes no haber descubierto a Dios, pero lo que no puedes hacer es adorar ídolos. La destrucción continua de ídolos es una tarea absolutamente central. Insistiría yo otra vez de nuevo en lo que significa de verdad razón, en toda su amplitud, y ahí tengo que poner un cierto acento. No siempre los ídolos son feos, los ídolos son muy bellos normalmente. Y hay que tener un enorme cuidado con eso. Porque, siendo completamente verdad lo que hemos dicho, lo que habéis dicho, lo que yo mismo hago, cuando escribo versos pero no se puede olvidar que una sociedad organizada según la ingeniería social más radical ha sido, por ejemplo, la sociedad nazi, en la que se ha procurado un máximo de belleza y un mínimo de pobreza, deformidad, vientres inútiles, viejos desagradables, y se ha hecho eso radicalmente, y se ha tenido que terminar, por ejemplo, esa sociedad en un magnífico concierto con música de, no sé si en ese caso era Beethoven, Strauss y Wagner, ¿no? Y al final repartiendo pildoritas para el suicidio, porque una sociedad donde no hay nazis es una sociedad muy desagradable. Hay mucho pobre por la calle, todos estos señores albaneses que lucen unos las piernas al revés, otros los pies sin dedos, ¿no? Hay gente en la cárcel de una ferocidad terrible, que para qué vamos a estarla alimentando y tal y cual, cuando eso hay demasiados contribuyentes que tienen que estar pagando. Y entonces, si Speer nos traza un Berlín perfecto, y de paso vamos extendiendo eso a otros lugares, ¿no? Y cuando llegamos a las isbás de la Unión Soviética, las vamos eliminando, vamos a hacer una sociedad bellísima y de una crueldad infinita. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. La belleza debe de ser un síntoma estupendo, es solo un síntoma de algo que tiene que ser más profundo. Pero si nos conformáramos con la belleza, yo creo que estaríamos perdidos. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, y lo dice una persona que no solo gusta mucho del teatro, dice cosas, sino de muchas otras cosas, que incluso escribe demasiado. Pero a la vez yo creo que ahí hay un problema muy grave. Entonces, claro, si decimos creer en el amor absoluto, mira, pues eso es muy fácil, a los 5 años uno cree en el amor absoluto. ¿Qué va? A los 70 a lo mejor empieza a darse cuenta de qué es eso, cuando haya pasado por millones de decepciones, cuando haya amado sin tener el efecto decidido, el efecto que uno quería tener, y sobre todo, es preciso acostumbrarse a recibir el amor, a acoger el amor. Sin esa experiencia, esto de yo amo, eso no es suficiente. Acoger el amor es ser perdonado. Ser perdonado es la esencia misma de la religión judeocristiana, pero yo creo que no solo de ella, ser perdonado. Bueno, ¿por qué estoy yo aquí si no me lo merezco? ¿Por qué alguien me quiere si nunca me lo merezco? ¿Por qué si fuera lo que nos merecemos, bueno, pues la literatura popular y la tragedia, pues merecernos qué? O sea, estar en presencia de Dios bien perfecto, no hay hombre que resista ni un minuto. Todas esas mediaciones que son la historia de una vida humana y que hay que contar con muchísimo cuidado, hay que hacer evidentemente una filosofía que las tenga enteramente en cuenta. Yo creo que son necesarias, si no cualquier, ¿ves? Pones esa proposición, ¿no? Creer en el amor absoluto. Inmediatamente, como eso se puede entender de 16 formas, como casi cualquier verdad, como no estemos educados en cómo estar en las verdades, según y cuáles sean, y según y cómo hayamos nosotros descubierto esas verdades, pues estamos perdidos, ¿no? Y el amor absoluto probablemente el tirano de Corea del Norte lo tiene de una manera, en fin, enorme, a sí mismo, ¿no? Yo qué sé, o a quién, ¿no? Ninguna fórmula nos puede bastar en esto, ¿no? Entonces... ¿Alguna otra pregunta? El relato precisamente del becerro de oro nos está diciendo que no toda, en fin, que hay una ligazón a veces entre el ídolo y la belleza. Por tanto, la belleza tiene que estar acompañada
bueno, esto desde la filosofía y teología atomista, como mismo, y aristotélica, digamos, del bien y de la verdad. Platón. Tienen que estar acompañadas las tres y de hecho entre las tres se tienen que juzgar y interpelar mutuamente. Ahí donde uno ve belleza pero si le falta la verdad y la bondad, entonces ahí hay una fealdad profunda, como es en el sistema nazi. Quizá ha hecho grandes en fin, parques y arquitectura y tal, lo que sea. Bueno, a mí no me gusta nada la nazi, digamos, pero ellos pensaban que sí. Bueno, si no está acompañada por la bondad, tenemos que criticar radicalmente eso que nos aparece como veo yo. Y después, la religión no es pensar que uno está en la verdad. Yo creo que la religión es bastante más que simplemente unos contenidos de fe que uno se lo cree y dice, mira, esta es la verdad y si tú no crees esto estás en la falsedad y ya está. Yo creo que más bien la religión es un sentido de la vida que hace que te aguantes en un mar. Todos nos aguantamos, todos construimos un sentido de la vida a partir de piezas diversas, piezas de cosas que esperamos, cosas que hacemos, cosas que... y nos construimos un barco de madera que tiene agujeros sobre el agua. Bueno, ese es nuestro sentido de la vida, ¿eh? Y a cualquier persona le hace aguas su barco, ¿eh? Intenta taparlo, dice, mira, ahora me hace aguas por aquí, ¿no? Lo intentas tapar, porque el sentido de la vida pues nos sostiene, pero siempre hay interpelaciones desde fuera, ¿no? Yo creo que la religión no es otra cosa que una construcción de una determinada forma de vivir y especialmente una determinada forma de mirar la realidad, y de mirar a los otros. Desde la religión cristiana es ver a Dios en los demás y en todas las cosas, desde la tradición ignaciana. Eso es la religión cristiana, yo creo, y eso es lo que puede dar sentido a una vida. Evidentemente a veces hay agujeros porque hay alguien que te dice, bueno, pero hay el mal en el mundo, entonces Dios no sé qué, y dices, calla, bueno, y dices, bueno, y le intentas tapar allá ese agujero en el sentido de la vida porque te está entrando agua por ahí. Pero también la persona increyente también tiene que montarse, tiene que crear un sentido de la vida para no suicidarse, de hecho. Y bueno, también le hará agua a su barco, pero por otros lugares. Quizá le hará aguas más bien por el lugar de la verdad, de la bondad y de la belleza. En cambio al creyente, a menudo, las aguas de su barco de sentido de la vida, a menudo le vienen precisamente por la fealdad, por la maldad que existe en nuestro mundo. José Luis, ¿quiere completar algo? No, ¿Le ha dicho? ¿O pasamos a otra pregunta? En primer lugar, yo felicitar absolutamente a los ponentes porque ha sido un lujo de verdad. No sé con cuál quedarme, pero yo creo que con los tres. De verdad me ha aportado muchísimas ideas estupendas que me las he apuntado y volveré a ellas muchas veces. Yo me he quedado prendada del tema de, como se ha dicho aquí, de que la belleza es una forma de explicar el misterio y que puede cambiar el ser humano. Aunque luego se ha hablado, los otros ponentes también, de este tema desde otro punto de vista, pues más duro, ¿no? Pero yo me refiero a la belleza como arte, como creación artística. Y estoy completamente de acuerdo. A mí creo que la belleza y el arte elevan el espíritu humano, nos hacen mejores personas. Entonces, no sé si es una pregunta o un comentario o es, yo que sé, una adhesión a quien ha dicho esto. ¿Por qué, si esto es así, como yo creo que es, no se ha dado cuenta más gente? Es decir, ¿por qué no hemos sido capaces de hacer un mundo? ¿Dónde está esa clave que al revés? ¿Por qué hemos valorado tan poco la creación artística, lo bello e incluso la poesía, ¿no? El teatro?
todo lo que nos aporta algo y nos alarga hacia otras personas que creyeron y que han creado algo bueno. Yo estoy segura de que las personas que son, que les gusta más el arte, la música, la poesía, el relato, todo esto, en el fondo viven más intensamente. Pero digo, ¿cómo no hemos hecho un mundo donde esto sea más posible? ¿Por qué? Si quiero le contesto, yo porque he defendido un poco ese tema. Es que ir un poco al tema de la palabra belleza es un poco simplificar el discurso. Sí, no, hay mucho más, porque es eso de belleza, claro, becerro de oro y tal, y los nazis les gustaba, hombre, perdón, que a Hitler le gustara Wagner, si es que realmente le gustaba, es un tópico indigno de un profesor, o sea que... No, pero he contado un suceso. No, los nazis eran unos nazis y les podía gustar Wagner o les podía gustar el fútbol, pero eso no invalida al fútbol ni a Wagner. El que crea que al que le gustan los cultos son fascistas, y viene a continuación el ejemplo de que los fascistas eran cultos, bueno, por favor, es un silogismo, ya, no debemos ahondar ahí, no, vamos a ver. Hay mucho más detrás de eso. Las personas interesadas en el tema, porque es una cosa muy compleja, deben ver a 3 o 4 que son un poco los padres del pensamiento, de la fantasía como forma de conocimiento, ni siquiera la belleza. Y claro que ayudan a vivir, porque la tiene todo el mundo, desde luego los niños pequeños. Sin fantasía el mundo no sería posible, y la fantasía es la gran medicina del alma a ciertos niveles. Aún para unos necesitan a Wagner y otros necesitan un paso doble. Pero la fantasía estimula la mente al nivel que esté. Porque claro, el gran problema de los seres humanos es que, fíjense ustedes, la religión tiene unos planteamientos tan maravillosos que no se pueden discutir. Es como la crítica a la razón práctica, cuando Kant, todos tenemos, ¿quién no tiene un planteamiento ese de trata a los demás como te gustaría que te tratara a ti mismo y tal? Cuando eres mayor, y desde luego si eres artista sabes que es una frase espantosa. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti mismo, no. Trata a los demás como les gustaría que les trataran a los demás. Cambia el sentido del mundo. Es que los demás no son tú, son los demás. El prójimo, esa palabra tan hermosa que se ha dicho aquí, empieza cuando aceptas que no son como tú. Porque mientras quieras que sean como tú, como única forma de salvación, no son tu prójimo, son tu repetición. Entonces el prójimo es el otro, el que no le regalas lo que te gusta a ti, le regalas lo que le gusta a él, y entramos ahí en una contradicción terrible. Pero es que toda antropología se basa en la historia de la contradicción de las sociedades. Las sociedades están llenas de contradicciones. ¿Cómo le damos a los islamistas lo que quieren? Pero ¿cómo les convertimos? De entrada no les convertimos porque es imposible. Estamos siempre pidiendo imposibles. Bueno, pidámoslo, porque ¿quién no puede hacer un ejercicio de moral y de bondad y se puede ir tranquilo para casa? ¿Quién no quiere el bien de la humanidad? ¿Quién no quiere la bondad? ¿Quién no quiere la igualdad? ¿Quién no quiere quitar la violencia? El problema es que todo eso existe en el mundo. Abran ustedes un libro de historia. Y existe a unos niveles tan terribles que debe ser importante. Porque si queremos que no, es que estamos inventando un mundo. Las desigualdades, la injusticia, la crueldad, la violencia, el terror, forman parte esencial del hombre y de la historia de la humanidad. Porque lo ponen los libros, no es que lo diga yo. El que no es que lo ha leído los libros. Un elemento curativo de todo eso es la fantasía, el mundo imaginario que nos permite imaginar mundos mejores. Pues claro, a partir de que en el sentido artístico de la vida no se puede defender. Esto es como una creencia, o se tiene sentido artístico de la vida o no se tiene. Esto es como el que fuma o el que no. El que no tiene sentido artístico de la vida cree que ser artista es poner una cortina bonita, o sea, ven ustedes. Yo como presidente de la Academia de las Artes Escénicas solo tengo un problema. Fíjense de la cantidad de problemas que puede haber alrededor, solo tengo un problema. Defender todos los días, como mientras yo sea presidente en la norma de la Academia, una palabra terrible, poco religiosa, poco democrática, poco casi humana, la excelencia. Pero es que el arte sin excelencia no es arte. Que todos los niños toquen la guitarra en el cole no quiere decir que den conciertos en el Real, porque eso es una tontería.
que se junta a nuestras buenas intenciones, que no es real. La excelencia es una parte del comportamiento artístico del hombre, pero no es democrático, y es muy poco humano, y es muy poco igualitaria. Entramos en unas contradicciones, y es muy poco religiosa. ¿Por qué? Porque no la tienen todos, ni lo van a tener todos nunca. Yo tampoco soy alto, guapo, ni valgo para boxeador. Menudo lío. Menudo lío. En resumen, claro que la visión artística de la vida es importante. Y vuelvo a decir, la historia de la humanidad, usted le quita todo el arte que ha habido en la historia de la humanidad desde que nació hasta hoy. Fíjese en lo que se queda. Quite todas esas sinfonías, quite toda la música, quite toda la literatura, quite toda la pintura, quite las pirámides, quite toda la arquitectura. A ver en qué queda la humanidad, en un montón de tumbas. Pero tumbas feas, porque las bonitas las que había que quitarlas también. Quite las catedrales, quite... Vamos a ver, el espíritu humano se ha manifestado haciendo cada vez las catedrales más altas para intentar acercarse a Dios, pero eso es espiritualidad, pero también es arte. También es arte. El arte es una defensa del ser humano por trascender también, ¿no? Pero eso es un debate muy complejo. La razón poética, que es otro tipo de razón, la defiende principalmente Jean-Baptiste Vico, que es un filósofo del siglo XVIII, y a partir de él, todos los seguidores de la corriente de la razón poética, que hay muchos en el mundo. Ahora vamos a hacer un congreso de razón poética. Yo estoy metido en ese lío de filósofos de la razón poética y asisto por el mundo a reuniones de filósofos de la razón poética, que discuten todos los días con teólogos, por un lado, y con filósofos racionalistas, descendientes de Platón, por otro, ¿no? Porque Platón, ya saben ustedes lo que pasó, que tuvo que quemar sus tragedias porque eran muy malas y desde entonces nos odió. Y dijo que había que echar de la República Perfecta a los escritores porque él era malo. Luego escribió toda la vida metáforas. Cuando dijo que no había que escribir metáforas, se dedicó a escribir metáforas. Porque digan usted toda la filosofía de Platón si no son metáforas. Metáfora 1 y metáfora 2, ¿no? Hemos ido muy lejos en la respuesta, perdón. Damos la palabra a Camilo. Bueno, tenemos hasta las 9:15. Tenemos para que nos situemos en el tiempo de que disponemos. Bueno, yo agradecer, he disfrutado mucho, sigo disfrutando. Y voy a hacer una pregunta que no tiene el glamour de lo que hemos escuchado, pero una de las cuestiones que está en la calle y sobre las que se escribe y sobre las que en los ámbitos de mujeres se habla es que en el seno de las religiones, las tres más cercanas, la mujer sigue humillada, y la humillación es una forma de crueldad y la crueldad es una forma radical de violencia. ¿Qué podéis decir? Pues así es. Así es. Claro, lo que podemos preguntarnos es si eso forma parte de la esencia de la religión o bien también es una afloración religiosa y justificación religiosa de la estructura social y de las sociedades también antiguas, en las cuales fuera de la religión pues también la mujer estaba subordinada al hombre. La religión sacraliza ese sistema social y al sacralizarlo, la religión, considerarlo como bueno y además querido por Dios, impedirá a las sociedades avanzar a una concepción más igualitaria. Entonces, ahí en ese sentido, pues la religión es víctima de la sociedad, se ha inculturado excesivamente en las sociedades donde ella ha nacido, y después es opresora porque ha impedido a las sociedades progresar. Bueno, entonces lo que tiene que hacer la religión es releer su propia historia, sus propios orígenes, su propia teología, e intentar descubrir elementos que los hay, digamos, elementos femeninos en su propia tradición. Y de hecho, pues en el cristianismo, sin ir más lejos,
el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ha estado, en fin, normalmente religado al aspecto femenino. También, pues como el yin y el yang, ¿no? El aspecto masculino y femenino también se han puesto en Dios mismo para evitar ese patriarcalismo divino que después, lógicamente, necesitará una visibilización también patriarcal y masculina a nivel terrestre. Eso es simplemente un ejemplo. Cada religión tiene su lectura. Yo me atrevería a decir una cosa más. Sí. Me atrevería a decir, metiéndome en teologías donde no debería entrar, que quizá en la espiritualidad católica, cristiana en general, ha habido demasiado de la imitatio Christi, cuando se trata más del espíritu. La imitatio Christi directa, yo creo que no es el mejor de los sentidos que debe tomar la vida espiritual. Hay que integrar muchos más factores que los que uno puede integrar. Recuérdese, yo qué sé, pues el Kempis, cosas de este orden que a muchos de nosotros hoy no nos dicen nada. Y me parece que eso tiene que irse desconstruyendo paulatinamente. Es un tema gravísimo, porque como hay imitatio spiritus y no imitatio Christi o imitatio Christi, pero desde ese otro punto de vista. Cristo ha hecho muchas cosas que solo Él puede hacer, entonces no puede ser que nosotros, no, pues Getsemaní también, la cruz también, depende. Y yo creo que ahí, si entráramos, hay muchísimo tema para... Pero es que en el catolicismo hay un paralelismo, el olvido del Espíritu Santo en la teología, con el práctico monopolio del Evangelio de Mateo, donde no aparece el Espíritu Santo, en la tradición tomista, ha ido, yo creo que paralelo al olvido también de la mujer. Fijaos que Lucas es el Evangelio donde el Espíritu, en San Juan también hay mucho Espíritu Santo, pero Lucas especialmente hay el Espíritu Santo profundamente marcado, es que nos da la Pentecostés, y donde todo el tema de la compasión de Dios y la compasión de Jesús es absolutamente central. Pero solo una puntualización, incluso a pesar del Evangelio, ¿no? Porque el gran fenómeno constitutivo de la fe, que entiendo es la resurrección, las que lo transmiten a los apóstoles son mujeres en los 4 relatos, ¿no? Hasta donde llega mi conocimiento. Entonces, en una época y en una cultura en la que el testimonio de la mujer era peor que el de los cerdos, ¿no? Entonces, quiero decir que muchas veces en la religión, a mi forma de ver las cosas, y hablo del cristianismo, que es donde yo también estoy situado, hay una malinterpretación de muchas cosas, porque con un texto como el Evangelio se podría haber hecho un mundo tan radicalmente diferente al que tenemos. Si alguien tendría que ser sacerdote, debería ser la mujer, por esta sencilla razón que acabo de referir, que es una idea y una opinión, ¿no? Pero que por eso resulta todavía más extraño, ¿no? Parece un poco como lo que hicieron, ya que hemos hablado de nazis, lo que hicieron los nazis un poco con Nietzsche, ¿no? Sacamos las cosas de contexto y entonces, y tal, que son muchos de los errores que estamos viviendo en los temas de religión, de interpretaciones sacadas de contexto muchas veces, ¿no? Que referías tú también con el tema de la violencia originaria del Islam. ¿Quiere completar algo? No, que Nietzsche, has dicho Nietzsche es uno de los filósofos de la razón poética. Una parte de Nietzsche. Una parte de Nietzsche es uno de los filósofos. Hay un montón, ¿no? Pero Nietzsche es un filósofo, sobre todo en su estudio sobre la tragedia, y sobre todo sobre el patos y las sensaciones, esa relación de la sensación y no del logos con la vida. Nietzsche se acerca mucho a todo ese pensamiento. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo me había retirado porque me daba un poco de vergüenza dejar una cosa tan concretita que voy a preguntar dentro de toda esta maravilla de diálogo que hemos tenido, que yo agradezco muchísimo. Yo me volvía al islamismo. Entonces se ha visto, yo me ha parecido entender que el yihadismo es una radicalización de la tradición suní, no sé si se dice suní o sunita, no estoy acostumbrada, suní, pero, estoy de acuerdo, pero luego me parece que hay otras radicalizaciones también, a lo mejor si nos puedes explicar un poco, que no son de esa familia. Quisiera saber, a lo mejor son de esa familia,
pero que tienen también unas consecuencias muy grandes en política internacional también. Entonces, yo me refiero, por ejemplo, a la implantación de la Sharia en bastantes países, que nosotros estamos viendo las consecuencias del yihadismo porque nos están tocando las emigraciones que están llegando a Europa, pero el sufrimiento que está provocando la Sharia, por ejemplo, en Pakistán y en otros países del sudeste asiático, etcétera, etcétera. Y luego hemos visto lo de los talibanes en Afganistán, etcétera. Entonces quisiera saber si hay también tendencias a las violentas en el Islam moderno que proceden también de la tradición chií o chiita, no sé cómo se dice en español, o si no, ¿qué origen tienen esas violencias actuales? Sí, por supuesto. Claro, yo he hablado de Arabia Saudí, pero el régimen iraní es un régimen totalitario y fundamentalista. Y las brigadas, hay unas brigadas chiitas que están luchando contra el Estado Islámico que son tan bárbaros como los demás, ¿no? O sea, en eso no hay desigualdad. Lo que pasa... lo que pasa es que ciertamente como Arabia Saudita tiene un pacto con Occidente para asegurar tradicionalmente el precio del petróleo y tal, Arabia Saudita ha quedado considerada como en el eje del bien, y en cambio Irán ha quedado considerada como el eje del mal y como aliada de Rusia. Sin embargo, en el mundo chiita iraní, fuera de lo que es todo el régimen estatal, y una ideología chií extremadamente política y también violenta, pero hay grandes esperanzas en la base social iraní. De hecho, en el mundo iraní te encuentras una secularización, un tipo de secularización que no te la encuentras en muchos países sunitas. Quizá porque hay una reacción en contra de algo que es explosivo y es el juntar lo político con una religión clerical. O sea, el chiismo es clerical, es un islamismo clerical. Si lo juntas con el poder político, los clérigos normalmente no son los mejores para gobernar lo político. Esto lo conocemos en nuestro país también, ¿no? Y en cambio el mundo sunita no es clerical. El sunismo no es una estructura clerical, los imanes no son clérigos, son simplemente funcionarios religiosos, lo cual le da, otra composición de las mismas sociedades. Damos la palabra a Miguel, que quiere completar. Brevemente, por comentar algo de la experiencia de la Asociación de Amistad y Encuentro Religioso, a la que falta evidentemente ahora que haya un apoyo claro del Arzobispado de Madrid, porque si no, pues vamos a quedarnos en muy poca cosa. Pero ahí, por ejemplo, están colaborando algunos imames, algún imán madrileño que es además secretario de la Federación de Comunidades Musulmanas de España. Hemos tenido que tener mucho cuidado en no acoger prácticamente más que a musulmanes que esta gente avala, puesto que los hay financiados por toda clase de grupos en cualquier ciudad española fuera de control en muchos casos y también aquí en Madrid. Ahora, la experiencia con estas personas que sí están colaborando en serio con nosotros es que ellos tienen una interpretación del Islam que aparentemente había desaparecido hace muchos siglos, que cabe incluso la interpretación puramente racional de lo coránico, es decir, se puede retroceder a vivir el Islam antes de las tradiciones jurídicas, que es el verdadero peligro, porque nosotros, si entendemos el Islam, tú ya lo has dicho, ¿no? El Corán es el Islam, que es el Corán, es el Hadith, y puede haber millones de hadices, ¿no? Depende de las tradiciones, y luego además están las escuelas jurídicas, que son mucho más importantes que el Corán original. Entonces, hay una manera de volver a los primeros siglos en los que la interpretación del Corán se puede hacer también racionalmente. Ahora, esto, por ejemplo, hay otros grupos musulmanes que también colaboran con nosotros que piensan que es un rasgo fundamental del salafismo, precisamente. El salafismo habla de algo previo a todas las tradiciones, de manera que se puedan
estar todas de algún modo. O sea que hasta cuando empleamos la palabra salafita tenemos que tener cuidado, porque los hay violentos, los hay que están occidentalizando su manera de entender el Islam de una manera muy interesante. Entonces, el lío es extraordinario. Y yo sí que quiero advertir, eso también lo has dicho tú hace un rato, hay una propaganda masiva de denigración del Islam verdaderamente tremenda. Contra eso hay que estar muy prevenido. Es cierto que la gran mayoría del Islam condena ese tipo de violencia. Y en cambio hemos tenido algunos fenómenos incluso, bueno, en un caso ha sido, la verdad, un jesuita el que han traído aquí a Madrid hace no mucho a hablar sobre Islam, bueno, con la autoridad de que es un alto cargo en el Instituto Oriental de Roma, etcétera, pero que públicamente en una de las universidades madrileñas, en San Damaso, lo que hizo fue un discurso radical de denigración del Islam de arriba abajo, que fue absolutamente asombroso, que obligó a alguna persona que habíamos invitado ingenuamente, musulmana, a levantarse y salir corriendo. Eso no es solo Oriana Fallaci, no es solamente dos periodistas que dicen que los que entendemos de una manera un poco buenista el Islam somos unos auténticos, ya ahí se pasa insultos peores que lo de decirnos. No, todo esto es un mundo de tal variedad que necesitaríamos empezar, como intentamos en esta asociación, pues simplemente conociéndonos, o sea, visitando mezquitas, discutiendo también sobre cómo entender la vida cotidiana, sobre cómo entender las tradiciones jurídicas, que es el verdadero problema gravísimo. Si un musulmán no es libre para vivir su fe, digamos, más que dentro de lo que han sido las fatuas, etcétera, de un determinado grupo que interpreta el Corán, entonces, claro, es dificilísimo convivir con él, puesto que no tiene justamente el instrumento de, digamos, de racionalidad universal humana en que podamos coincidir. Y entonces el problema se vuelve gravísimo, gravísimo de todos los puntos de vista. O sea que ahí yo creo que nos falta fundamentalmente conocimiento. Y que hay cosas pésimas, cosas buenísimas, cosas intermedias, de todos los matices, ¿eh? Y aquí mismo en Madrid hay montones también de mezquitas incontroladas, de mezquitas... Bueno, es realmente un mundo que no conocemos y sobre el que a veces se lanzan unas opiniones globales auténticamente desastrosas, terribles, ¿eh? Me gustaría pedirle a Jaume, justo en el folleto, para mí ha sido algo que me ha iluminado mucho, esta reflexión que ha hecho sobre la misma estrategia del fundamentalismo islámico de cara a provocar situaciones límites a los musulmanes en Occidente, como estrategia para... Si nos puede hablar un poquito de esto, a mí me ha parecido muy interesante. Bueno, a ver, especialmente va referido sobre todo al Estado Islámico. El Estado Islámico surge en el interior de Al-Qaeda con una misma estructura religiosa, pero con una prioridad diferente, y es crear un Estado. Ahí donde lo había perdido, porque el Estado Islámico surge cuando hay la invasión de Irak y se envía al paro todo el antiguo régimen. Todos los militares, todos los servicios secretos, se les envía al paro y entonces ellos constituirán el primer núcleo del Estado Islámico. Bien, ellos quieren crear un Estado, pero este Estado necesita de gente de todo tipo. Bueno, entonces ellos, su enemigo es el enemigo cercano, especialmente de la región, y lanzan un mensaje hacia Europa en inglés y en francés, son las dos publicaciones que tienen principalmente en estas dos lenguas, para que la gente, los musulmanes, no se queden en Europa y vayan hacia allá. El Estado Islámico no tiene como prioridad invadir Europa a partir de la inmigración. De hecho, no puede esperar. Está diciendo que el fin del mundo está a las puertas. Está a punto de acabarse el mundo y, por tanto, no puede esperar a que Europa se convierta al Islam poco a poco. Ese no es el objetivo del Estado Islámico. Sí que lo puede ser de otros grupos islamistas más moderados y tal, pero el Estado Islámico no funciona de esta manera. Sino que está diciendo a los musulmanes europeos
les está diciendo, estamos llegando al fin de los tiempos, vete con cuidado que no te coja el fin de los tiempos bajo la bandera equivocada. Va. Los musulmanes no le hacen caso al Estado Islámico. Hombre, hay algunos, centenares, en Francia pues quizás son 3000 los que han ido hacia allá, no es poca cosa, ciertamente, pero claro, con los millones de musulmanes que hay en Francia, realmente podemos decir que la gran mayoría de musulmanes no le hacen caso. Bueno, ¿de qué manera le pueden hacer caso al Estado Islámico? Y es crear una fractura social en Europa. De hecho, en la medida que crezca la islamofobia en Europa, hará que los musulmanes no se puedan sentir bien en Europa. Entonces, con más facilidad se abrazarán pues, este grupo que les está esperando. Y una manera de hacer crecer la islamofobia es hacer pequeños atentados, o grandes, digamos, lo más grande que puedan, precisamente para que haya un rechazo al Islam y entonces los musulmanes no puedan quedarse aquí. Ese es uno de los objetivos. Por tanto, hay que ir con mucho cuidado de no jugar el juego también que nos quieren hacer jugar el Estado Islámico. Ellos, el Estado Islámico, en la revista, el número 4 de su revista oficial, Dadeq, en la portada salían dos musulmanes vestidos, la verdad parecían islamistas, franceses, que estaban con un cartel que decía Je suis Charlie, soy Charlie. Vale. Bien, debajo de este cartel está puesto como fotografía de presentación para denunciar este tipo de Islam. Y abajo pone la extinción de la zona gris como objetivo. Es decir, intentar acabar que haya musulmanes que se quieren sentir musulmanes y a la vez europeos. Este es el gran enemigo del Estado Islámico. La manera para acabar con la zona gris es precisamente crear fractura social. No, vamos a terminar. Habíamos dicho a las 9:15, creo que estamos en hora. Muchísimas gracias. Me parece que expreso el sentir de todos, aunque ahora aplaudiremos ampliamente. Creo que ha sido un rato de meternos todos y de compartir y de una corriente de estar en lo mismo que agradecemos. Le agradecemos profundamente. Tenemos que ver cómo le damos la forma. Ya acudiré con algún texto para que veáis si estáis de acuerdo o no, si lo hacemos mejor, pero lo publicaremos quizás en el mes de mayo, eso sería lo deseable, pero si no, parte en mayo, parte en junio, ya iremos viendo. O sea que en el número de mayo algo irá y luego a lo mejor lo hacemos más extenso también en junio. Ahora hay preparado una pequeña copa. Estamos en tiempo de crisis, pero eso no obsta para que podamos compartir, ya que estamos aquí, compartir un rato, tomarnos un vino y un cacao. Pues nada, muchas gracias.